above and beyond myself. All my love belongs to you. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Jeon Jungkook, que en esta ocasión va a ceder su lugar para hablar acerca de Entrevista con el Vampiro. Es una nueva sección que vamos a tener aquí en el canal para hablar de esta serie, de los libros y de muchas cosas que están relacionadas justamente pues con esta historia que, les soy sincera, me ha tenido atrapada pues todo lo que llevamos de este verano. Me ha sido maravilloso el poder ver la tercera temporada, pero para poderlas introducir a ustedes en esta nueva temporada que es del Lestat, que es la que voy a estar pues compartiendo y viendo con ustedes, espero, tengo que comenzar desde el principio, y eso va a incluir, por supuesto, hablar acerca de Entrevista con el Vampiro, temporada 1 y 2, que aquí de hecho en el canal en algún momento hablé acerca de esta serie. Tengo que decir que no hablé muy bien acerca de ella porque sí estaba yo muy inconforme con lo que habían hecho. Ahorita ustedes van a ver algunas escenas justamente de lo que fue la primera y la segunda temporada, donde, bueno, conocimos primero que nada a Daniel, que es el, pues ahora sí que el encargado de entrevistar a Louis en el pasado, y que se vuelve a encontrar con él cuando Daniel ya es un hombre mayor de alrededor de 70 años. Han pasado muchísimos años desde aquella primera entrevista, que son las imágenes que ahorita estamos viendo, y cómo se encuentran pues prácticamente en el presente, en el año 2022, y lo que Louis pretende es terminar con la entrevista con Daniel, porque en algún momento nos dan a entender que en realidad ese libro no se publicó nunca. Entonces, aunque bien trabajaron la entrevista, nunca nos dieron a saber qué era lo que había ocurrido. Por eso es que Louis ahora está como con la idea loca de que quiere terminar el libro, y para ello pues nos va a llevar a un viaje a través de su historia. Van a tener que recordar muchos de los momentos que pues Daniel ya conoce y que incluyen, por supuesto, a Lestat, porque nuestra historia obviamente no tendría sentido sin Lestat. Lestat es nuestro protagonista también en esta serie, pero de una manera diferente a lo que vemos con Louis. Hay cambios muy importantes en la serie, a diferencia de la película de Neil Jordan, donde sabemos que está Brad Pitt y Tom Cruise, por ejemplo. Y entiendo que hasta cierto punto luchaban mucho porque en la historia que vimos en la película, pues nunca era como muy ambigua la relación de ellos, y aquí sí la establecen completamente y cuentan la historia tal cual era, digamos, por lo menos en esa parte en el comienzo del libro, con la historia pues sí de Louis y cómo pierde a su hermano, que ahora que lo pienso y para cómo lo manejan en la serie, es muy probable que el Lestat sí haya tenido mucho que ver en lo que sucedió con su hermano. Eso llegué a la conclusión después de ver el último episodio de la tercera temporada, que es El Vampiro Lestat, basado en el libro que tiene el mismo nombre, porque primero que nada en estas dos temporadas yo tengo que decirles que no estaba yo enamorada de Louis. O sea, verdaderamente lo que en algún momento me inspiró Brad Pitt en mi inocencia, en mi inocencia infantil, porque también tengo que decir que yo vi esta película de niña, no sé también en qué pensaba mi mamá, que me dejaba ver absolutamente todo lo que yo quería, pero bueno, en algún momento, y yo me emocionaba mucho cuando los veía juntos, ¿no? Obviamente a Tom Cruise y a Brad Pitt, pues quién no, ¿no? Pero aquí obviamente cuando me ponen este cambio en Louis y también el cambio en la época en la que se supone que lo transforma y que lo conoce el Lestat, pues sí estaba yo muy molesta, ¿no? Yo así como que parece, bla, bla, bla. Que eso despotiqué, y de hecho mi video está aquí en el canal por si ustedes no me creen. Pero luego fíjense que si algo rescató para mí esta serie fue precisamente Lestat, porque creo que Lestat sí cumplió con todo lo que yo alguna vez me podía haber imaginado de él. Y no es que Tom Cruise no lo hiciera bien, claro, pero es que era un Lestat diferente. Y podemos decir que también en la película contaban con la mismísima Anne Rice para hacerle preguntas. Aquí no, aquí está el hijo que, si bien pues no dudo que conozca la obra de su madre mejor que nadie, pues aceptó hacer los cambios para que pues lo que estamos viendo. Para bien o para mal, lo que estamos viendo. Entonces, ya de ahí podría yo decir que otro de los problemas que para mí fue muy difícil de aceptar, y se los dije miles de veces, fue Claudia. Porque, bueno, desde el principio, también desde la película de Neil Jordan, meter a una niña de 5 años a actuar este papel era prácticamente imposible. O sea, yo estoy conforme con esa parte. O sea, ¿cómo vas a meter a una niña? Pero bueno, esa es una historia aparte. Aquí decidieron meter, pues sí, a una preadolescente, a una, pues sí, chica de 14 años, porque ya no podemos decir que a los 14 años todavía seas una niña como tal. Serías una niña grande, ¿no? Si pusieras una categoría, ¿no? Considerando cómo es la cuestión con las infancias. Pero bueno, esa es otra onda, porque están niños pequeños, niños, niñas grandes, ¿no? Preadolescentes, adolescentes, jóvenes. O sea, esas categorías son difíciles. Pero el chiste es que inclusive, bueno, yo podía aceptar a la primera Claudia, a pesar de que yo decía lo de los 14 años nomás no me cuadra, pero a pesar de todo y con el tiempo la acepté.
estaba yo conforme con esta Claudia. Yo decía, sí, o sea, ok, se las compro. Y también con el tiempo uno va a descubrir que en realidad al hacer Claudia un poco más grande y jugar más con ella y con lo que ella es capaz de hacer, pues nos va a brindar también la idea de que Claudia en realidad es muy celosa y muy destructiva, o sea, pero en unos grados que te asustas, ¿no? Que a lo mejor en la película no lo vimos de primera instancia, pero que aquí sí. Y por lo mismo de la diferencia de edad de Claudia, pues le inventan una historia adyacente, porque, pues, ¿qué decías con este personaje si es grandota, no? Entonces, pues no era lo mismo que una pequeña niña dependiente que no pudieran ellos dejar. Aquí en algún punto Claudia se escapa y decide hacer su vida loca, pero le va re mal y entonces en algún momento regresa, ¿no? Pero eso es de lo que en parte descubrimos también con Claudia, es que ella pues obviamente era, digamos, una sustituta de la familia de Louis, algo que él necesitaba para poder seguir aferrándose a su humanidad y poder continuar con Lestat. Porque también tengo que decir que en estas 2 primeras temporadas, como está enfocado en lo que Louis siente, pues lo que vemos de Lestat es casi monstruoso, ¿no? Y estamos todos de acuerdo, o sea, de repente dices, ¿qué onda con esto? O sea, las red flags a todo lo que daban desde la escena 1, uno dice, pero es tan hermoso Lestat, que yo de hecho por eso me aventé las 2 temporadas, que también tengo que decirles que me ha llevado a tal mi fascinación por Lestat que las he visto 3 veces. O sea, las 2 temporadas me las he aventado 3 veces también para poder hacer estos videos y hablar conforme. O sea, realmente basada en algo. Y después de ver la serie del Lestat que terminó el pasado fin de semana, que me parece que ustedes ya la van a poder encontrar en Netflix, por favor confírmenme si ya está en Netflix, porque si no está así y a ustedes les interesa verla, yo la tengo con subtítulos en español. Sí, pues ya sabemos, se puede conseguir de muchas maneras, pero si ustedes la quieren, por favor, escríbanme y de 1000 amores les paso el link, y inclusive si ustedes quieren verla conmigo, nos podemos organizar una tarde o varias para que podamos ver los episodios, porque realmente tiene muchísimo para analizar. Pero bueno, volviendo a esta Claudia, que de hecho aquí yo la sentí muy bien personificada por esta actriz, porque entonces digamos que el nuevo reto era poner una actriz que se siguiera viendo joven como una niña grande y no pasara que de repente creciera, porque también yo entiendo que no podíamos poner una niña como Kristen Dunst en el pasado, porque fue una grabación de meses y el crecimiento de Kristen a lo mejor no se notaba tanto, pero aquí en una serie obviamente tenías que escoger muy bien una actriz para que siguiera con el papel de Claudia y no se viera avejentada, ¿no? Porque obviamente iba a crecer, entonces por lo mismo les digo, no podías poner una niña, porque en el paso de los años, imagínense, llevamos 4 años de producción, pues lo que hubiera crecido una niña, ya sería prácticamente imposible hacerla pasar por una niña. Y la otra opción sería haberla creado artificialmente, que no es mala idea, pero es muy complicado, yo me imagino, crear una niña artificial. Y más para esta clase de producciones, o sea, lo que vale y lo que le da, digamos, todo su encanto es que veamos a los actores cobrando vida de esos personajes que queremos tanto. Entonces, esta introducción es obviamente necesaria porque para que yo pueda empezar a hablarles del Lestat tenemos que estar de acuerdo con lo que fue esta adaptación. Sí, algunos han dicho, yo estoy de acuerdo, que pues metieron mucho rollo en muchas cosas, pero ninguna adaptación es 100% fiel, eso es muy extraño que se logre. Creo que solo se ha logrado la serie live action de One Piece, o sea, sinceramente, la que tiene Netflix. Fuera de eso, por ejemplo, El Señor de los Anillos hicieron sus cambios a los libros, ya ni les digo, Harry Potter también ha hecho 400,000 cambios. En Juego de Tronos, otra que también han hecho un recortadero de personajes para poder adaptar y que de alguna manera se acomoden las historias. Creo que en El Caballero de los 7 Reinos, que es como un cuentito aparte de Juego de Tronos, sí fueron mucho más fieles, pero hay que entender eso. El formato requiere que se actualicen las historias, a veces hay demasiados personajes como para meterlos. Y eso es lo que provoca que de repente pues se hagan cambios, como lo que vimos en Entrevista con el Vampiro. Por ejemplo, el papel de la Talamasca, que a mí me encantó. Tengo que decirles que también hay una serie de la Talamasca que solo tiene una temporada porque se canceló, pero que a mí me pareció una joya hermosa, y es que también me la eché. Me eché Las Brujas de Mayfair, que no es perfecta, de hecho tiene un montón de problemas para mi gusto, pero bueno, eran brujas. No me encantó tanto porque la verdad a mí me gusta mucho ver a hombres guapos, no tanto a mujeres hermosas, pero bueno, me eché Las Brujas de Mayfair porque en algún momento estos universos también van a colapsar con un personaje que de hecho ya salió en la serie del Lestat, y entonces uno quisiera creer que todo puede seguir como los libros, pero no es posible. Inclusive en la serie tuvieron sus problemas. Para la segunda temporada, ya cuando yo me había encariñado con Claudia, cambiaron a la actriz, que también es una actriz muy buena, pero yo la sentí un poco brusca y hasta tosca a comparación de la primera Claudia. Entonces ese fue otro problemota que también trajo esta serie. Fuera de eso, podría decirles que todo lo que pasa en el Teatro de los Vampiros me parece
pareció extraordinario. El papel de Santiago yo lo amé, o sea, me gustó mucho más obviamente que el de la película. Armand me gusta mucho más aquí que lo que fue Antonio Banderas, porque son, pues sí, completamente opuestos. Aquí hay que considerar una vez más cosas que fueron adaptando de los libros. Por ejemplo, creo yo que Antonio Banderas era muy grande para ser Armand, porque Armand tiene que tener ciertas características muy importantes que creo que aquí sí respetaron en la serie. O sea, es que la verdad dieron y quitaron a gusto. Pero bueno, en algún punto cuando ya estás envuelto en todo lo que está sucediendo con los personajes, pues empieza a pasar. Les repito, ya llegué a otra conclusión muy importante. Independientemente de que el actor de Louis no me encantaba, a pesar de que lo vi en Juego de Tronos y me parecía ahí un actor increíblemente adorable, acá como Louis me costó trabajo aceptarlo, pero ya sé por qué. Por cómo la personalidad de Louis me pareció desesperante. O sea, de verdad había momentos en que yo decía, ya Louis, por Dios. Pero también, ya ahora sí que viendo Lestat, porque les repito, ya todo cobró sentido para mí en mi mente cuando vi Lestat. Porque aquí estamos viendo, obviamente, todo lo que Louis pasó y todo está contado a través de sus ojos. Y hay que recordar que Louis es un personaje muy complicadito emocionalmente hablando. Entonces, tú te encuentras a un ser de luz como Lestat, y pues obviamente la adaptación entre sus caracteres pues no fue fácil, ¿no? O sea, era como un choque también entre dos mundos y fue complicado para Louis. También está siempre esa cuestión y te lo hacen saber, que por ejemplo creo que Claudia se adaptó perfectamente a la vida de vampiresa. O sea, ella dijo, yo de aquí soy una asesina nata sin problemas, pero no todos los vampiros tienen esa misma facultad de adaptarse hacia lo que les está pasando, ¿no? O sea, de repente uno pensaría, ay, qué padre, qué fácil ser vampiro, pero no. Y eso creo que siempre ha sido la lucha con los personajes de Anne Rice, cómo se adaptan a lo que realmente son. Y también pasa, por ejemplo, en Las Brujas de Mayfair. O sea, es muy difícil aceptarte. Y además otra cosa, muchas veces los personajes hacen cosas que nomás tú dices, ¡ah! O sea, sí son muy moralmente cuestionables. El hecho de que tengan que matar para ellos vivir ya es súper mega cuestionable. Y luego también está otra parte que es muy, pero muy, ¿cómo les diré?, característica de los vampiros y que tiene que ver, obviamente, con los sensuales que son, ¿no? Los seductores que son los vampiros. Y aquí es donde, pues, jugaron mucho en esta serie con nosotros, con la idea de que precisamente Daniel, aquí lo estamos viendo joven, en algún momento, pues, se va con Louis porque quiere ser, pues, además de víctima de Louis, quiere ser su amante, ¿no? Entonces, todas esas cosas a veces pues hacen que esta historia se vuelva muy encantadora. Les puedo decir que esa parte del pasado entre los personajes fue realmente muy intensa y muy buena. O sea, ya al final lo gocé, no les voy a decir que no. Y también les voy a confesar algo que creo que, no sé si ya lo había confesado o no, pero al final de Entrevista con el Vampiro, o sea, de lo que sería el libro y sus primeras 2 temporadas, lo que adaptaron, sí me hizo llorar. Yo no podía creerlo, pero el final, o sea, los últimos momentos de estas temporadas, cuando ya se sabe todo lo que pasó, cuando ya descubres todas las intrigas, las infamias, las mentiras, y llegas hasta ese momento donde pues ya sabemos quién es el antagonista de esta historia en verdad, porque vuelvo a lo mismo, no se vayan por la loquera de que es Lestat, porque Lestat no lo es. O sea, Lestat al final de cuentas, y por eso es importante que él cuente su historia, también es una víctima hasta cierto punto, pero todo depende de cómo tú tomas las cosas que te suceden en la vida. Aquí vemos muy claramente cómo Louis toma las cosas de una manera, creo yo, pues sí, muy dramática, ¿no? Y se tira ahí de, ¿cuándo me pude hacer esto, Lestat? Pero entonces descubres que tal vez Lestat no le hizo nada, ¿no? Y eso lo hace realmente interesante. O, bueno, sí le hizo, tampoco voy a decir que Lestat fue una blanca paloma porque estaría yo mintiendo, pero al ser mi personaje favorito, lo que me hizo que yo pudiera ver esta serie y aceptara todos los cambios hechos y me hiciera la idea de que pues nunca iba a ser como si estuviera yo leyendo el libro, pero que sí me iba a ayudar en un futuro a visualizar las mismas escenas del libro porque pues ya tenían carita los personajes, exceptuando a Claudia porque, insisto, eso sí no hay manera de arreglarlo, pero aún así hicieron un buen esfuerzo porque repito que era realmente complicado meter a una niña en un papel que es tan, pero tan fuerte. Y regresando entonces a nuestro verdadero antagonista, le dan pues un papel estelar a Armand en ese sentido, porque fíjense que me pasa algo raro con Armand, no logro yo que en realidad me caiga mal, o sea, no llego hasta ese punto, me caía más mal Louis por algún motivo, pero con Armand paso muchas cosas en alto, o sea, porque sé que era un personaje necesario para que los chicos vivieran lo que tenían que vivir. El momento del juicio es que es espectacular, eso por ejemplo no lo vimos en la película y sí hizo falta, ¿no? Porque cuando llega Lestat, él llega al juicio, es la cosa más increíble del mundo, o sea, la belleza de Sam Reed también yo tengo que decir, el actor que interpreta a Lestat es que es
bárbara. Y aquí apenas, de verdad, así que como dicen, nos dio una untada de mocos de lo que el actor es capaz de hacer, ¿no? Con este papel. Y todo esto que les estoy contando y estas imágenes que ustedes están viendo, espero pues no estarles spoileando gran cosa, porque en realidad no les estoy contando todo lo que sucede en la historia, pero si quieren luego se los cuento. Es simple y sencillamente para involucrarlas en lo que va a venir en este canal, que va a ser precisamente que hablemos de la tercera temporada, que es Lestat, algo que yo llevo esperando, pues más bien, pues sí, 2 años prácticamente para ver Lestat, y que él nos empezara a contar su parte de la historia, porque la parte más conocida de los libros de Anne Rice justamente es esta, donde tenemos pues sí pues sí, el punto de vista de Louis, pero sin tomar en cuenta lo que realmente había pasado con Lestat. Y es ahí donde va a comenzar, de hecho, pues la tercera temporada, donde vamos a ver cómo Lestat, y es que de verdad, les repito, el trabajo de Sam Reed es que es increíble, reacciona a todo lo que dice el libro y cómo se va a envolver en todo esto la Talamasca, el mismo Louis, el mismo Daniel, el mismo Armand, porque todos estos huecos que de repente podríamos sentir en las primeras 2 temporadas de Entrevista con el Vampiro, porque no estamos escuchando de viva voz al Lestat, sino los recuerdos que Louis tiene de él, pues nos deja como con un mal sabor de boca, ¿no? Y todos queríamos saber qué era lo que pasaba. Otra cosa importante a tomar en cuenta es que el Lestat era el personaje favorito de Anne Rice. Entonces, pues ella en algún punto, creo yo sin pensarlo, porque tal vez cuando escribió Entrevista con el Vampiro lo escribió con otro propósito, era como más de ella desahogar su alma y su penar, y en algún momento de su existencia, probablemente después de salir la película, es que se da cuenta que su número 1, no así todo, es Lestat. Y creo que a muchos nos pasa, pero en la película no nos quedamos con ese sentimiento. En la película nos quedamos con el sentimiento que el protagonista, el único líder en esto, es Louis, porque así nos lo pintan. Pero aquí sí nos dan una versión más completa de Louis, para que también entendamos todas las capas que componen a Louis y todo su pesar y su sufrir, pero nos dejan en ascuas con respecto a lo que siente Lestat. Y aquí es donde entra, pues sí, la tercera temporada, que es lo que nosotros vamos a empezar a ver aquí en el canal y lo que yo les quiero invitar a que vean. La verdad agradecemos mucho por este increíble resumen que, como ustedes ya notaron en todas las imágenes, nos llevó de la manita para poder nosotros, pues ahora sí que hablar de esto aquí en el canal. Así que, pues, espero que se animen a vivir conmigo lo que va a ser Lestat. Esta idea que yo les estaba planteando respecto a cómo me sentí, obviamente, con las primeras 2 temporadas, que ya también a través de los años, 4 largos años, pues he aprendido a querer estas temporadas. ¿Cuánto nos espera para volver a ver lo que nos resta del Lestat? Pues yo calculo, espero que sean menos de 2 años, la verdad, porque no saben lo desesperante, bueno, sí lo deben de saber, lo desesperante que es esperar a que tu serie pues se termine o veas esas escenas y momentos que tú sabes que son espectaculares, pero ya llegaremos a hablar de eso. El Lestat nos hace falta todavía un cierre que tiene que ser icónico y maravilloso, pero vamos a ir hablando de eso conforme vayamos analizando los episodios. Les repito, los episodios yo los tengo disponibles, entonces las interesadas en participar conmigo en esta sección de Entrevista con el Vampiro Lestat, por favor pónganse en contacto conmigo para que en el momento en que también salgan los resúmenes, o si ustedes requieren ver los capítulos antes, pues me avisan y yo se los mando. Están en mi Google Drive, entonces ustedes pueden tener acceso a ellos. O bien, pues si ustedes tienen Netflix y ya les aparecen, no pierdan tiempo, vayan a verlos porque la serie es increíble. Es caótica, es alrevesada, tiene muchísimos detalles que tal vez las van a dejar confundidas, pero para eso no tienen a mí. No, pero para eso lo vamos a ver juntas, para ir platicando muchas situaciones que tal vez les van a parecer así como que, oh, ¿esto qué es? Bueno, pues para eso está aquí el canal con ustedes, así que bienvenido Lestat a Boys We Love. Sí, otro chico más que amamos y estoy súper feliz de compartir con ustedes. Y pues sí, este video también me traiga a ustedes gracias a nuestros miembros del canal. Contamos con nuestros colaboradores activos y si tú eres una ermita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia muy vampírica, porque ahora sí nos vamos a sacar los colmillos para disfrutar del Lestat el vampiro. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén. Mi nombre es Bel Romani y nos vemos y nos escuchamos en nuestro próximo video.